Buenos días, vamos a dar inicio a la reunión de hoy. A todos los que nos acompañan, autoridades universitarias, académicos, docentes, público en general, a esta conferencia que inaugura, que cierra el ciclo de conferencias de WAHED, en la nuestra, ubicada en la región de América Latina y el Caribe, y con el tema desigualdades en el acceso a la educación superior por parte de las poblaciones desfavorecidas de la región en el contexto de la pandemia COVID-19. Esto se realiza en el marco del tercer día del Día Mundial del Acceso a la Educación Superior, una serie de conferencias organizadas por la National Education Opportunity Network, NEON, que inició en Australia hace unas horas, siguió por Asia, África, Europa, Norteamérica y culmina ahora en nuestra región. El Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe, IESALC, en nombre de su director, Francesc Pedró, y de su equipo de trabajo, les da la más cordial bienvenida y agradece al equipo de NEON por la invitación a ser parte de la organización de esta serie de conferencias. De igual manera, agradecemos a los conferencistas que hoy nos acompañan en este diálogo en torno al acceso a la educación superior. El programa de hoy tiene un ligero cambio, ya que no podrá acompañarnos la rectora Alta Hooker de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense, quien se excusa ante ustedes. Lamentablemente, el paso del huracán anoche afectó la costa Caribe norte de Nicaragua y en la actualidad la universidad se encuentra movilizada atendiendo la emergencia. Desde UNESCO y ESALC hacemos llegar nuestra palabra solidaria a la rectora Hooker, a la comunidad educativa de la Universidad Comunitaria Intercultural Huracán y al pueblo nicaragüense. Antes de comenzar el programa de hoy, invitamos a los asistentes a permanecer con las cámaras y micrófonos apagados. Aprovechamos para comunicarles que este evento cuenta con traducción simultánea en inglés y en español y que solo es necesario colocar el canal de su preferencia donde dice interpretación. Y para escucharlo en su versión original, recomendamos mantenerlo apagado. También les recordamos que estamos grabando este encuentro. Iniciamos entonces nuestra sesión de hoy con la presentación del informe del IESALC titulado Hacia el acceso universal a la educación superior, tendencias internacionales, a cargo de Francesc Pedró, quien es desde mayo de 2019 director de UNESCO y IESALC. Previamente lideró el Servicio de Asesoramiento en Políticas Educativas de la UNESCO en París. Licenciado en Educación, obtuvo un doctorado con una tesis sobre educación comparada, cuenta con estudios postdoctorales en políticas públicas comparadas y es catedrático en políticas comparadas de educación. Previamente fue vicerrector de investigación educativa e innovación de la Universitat Oberta de Cataluña. Tiene la palabra Francesc Pedró. Muchísimas gracias y vaya por delante, en primer lugar, el agradecimiento a todos los participantes y, por supuesto, en primer lugar, a los y las panelistas que nos acompañan. De nuevo, quiero expresar nuestra solidaridad con la rectora Alta Hooker y también con otros compañeros y compañeras de la región de Centroamérica que en estos momentos se encuentran devastados físicamente y, con muchos casos en situación realmente difícil. Dicho esto, me gustaría utilizar la oportunidad para compartir con ustedes algunas de las ideas más importantes, algunos de los mensajes clave que surgen del informe que, como ha mencionado muy bien mi colega Sara Maneiro, hemos lanzado hoy, tanto en inglés como en español. No sé si Sara pudiera compartir mi pantalla. Al parecer no tengo habilitada esa función, pero en cualquier caso me gustaría... Ahora sí, perfecto. Voy a ser muy breve porque creo que esta breve presentación va a permitir encuadrar mejor las intervenciones de los participantes en el panel. Nosotros, en preparación de esta celebración, quisimos lanzar un mensaje bien claro en el sentido de que nos queda todavía mucho camino por recorrer para conseguir realizar el derecho universal a la educación superior.
Y en este sentido, un equipo de analistas de nuestro instituto, liderado por Daniele Vieira dos Santos, con la colaboración de Taku Mutidze y también de Jaime Roser Chinchilla, elaboraron un informe que desde hoy está disponible en su versión en inglés y en español en nuestro sitio. ¿Cuáles son las ideas fundamentales que se desprenden de este informe? Bien, si lo hablamos desde una perspectiva global, se podría decir que la buena noticia es que el acceso en casi 2 décadas se ha prácticamente doblado en todo el mundo. Ahí tienen, por ejemplo, una gráfica que demuestra cómo entre el año 2000 y el año 2018, que es el último del que disponemos datos, lo que serían el aumento de puntos porcentuales pasó desde el 19% de la tasa bruta de matriculación a un 38%. Y eso significa, en pocas palabras, que se ha doblado el acceso a escala mundial. Si ahora lo examinamos desde la perspectiva regional, es fácil darse cuenta que justo después de lo que sería el enorme crecimiento experimentado por el acceso en las regiones asiáticas, tanto en Asia Central como singularmente en el Asia más lejana, América Latina y el Caribe es la región donde realmente el acceso más se ha incrementado. Hemos pasado de tener aproximadamente para el conjunto de la región un 23% de tasas brutas de matriculación, esto es, el porcentaje de jóvenes de cada cohorte que llega a matricularse efectivamente en algún tipo de institución de educación superior, al 52%. Y eso significa bastante más que lo que sería doblar. En nuestro caso es un 126% de aumento en apenas 19 años. Ni siquiera hemos transcurrido 2 décadas. Creo que en este sentido podemos felicitarnos porque efectivamente el acceso ha mejorado enormemente en nuestra región, siendo, como dije anteriormente, la segunda del mundo en experimentar semejante crecimiento. Segunda buena noticia, aunque con matizaciones, es que en la mayoría de los países las que han experimentado un mayor crecimiento en términos de su acceso a la educación superior han sido las mujeres. Y esto, de nuevo, es una situación que en el caso de América Latina es especialmente destacable. Fíjense que desde el año 2000 teníamos aproximadamente un 25% de tasa bruta de matriculación en el caso de las mujeres, y ahora se podría decir que prácticamente algo más de 1 de cada 2 mujeres de nuestras generaciones en América Latina está accediendo a la educación superior. Aún así, se puede decir que en algunas áreas, en particular lo que serían ciencias, tecnología e ingeniería, esas noticias no son tan buenas, pues apenas en un 4% de los países del mundo se consigue el equivalente a una paridad de género. Pero en conjunto, la verdad sea dicha, es que las principales beneficiarias de este acceso han sido las mujeres. Estas son las 2 buenas noticias. La mala noticia, de todas maneras, es que seguimos teniendo un frente abierto en materia de inequidad. De hecho, examinado con mucho detalle, se podría decir que la inequidad no solo ha persistido a lo largo de estas 2 últimas décadas, sino que en más de un sentido se ha acrecentado. Aquí tienen cómo gráficamente se puede ver con toda claridad que realmente son las familias de altos ingresos y de ingresos medios altos las que siguen dominando el panorama desde el punto de vista de acceso a la educación superior. El crecimiento en particular de las tasas de acceso de las personas que provienen de entornos con ingresos medio altos ha sido espectacular. Se ha pasado desde un 17% hasta un 52%. Pero fíjense cómo ahora, si prestan atención a esa línea vertical que marca el 50%, digamos, de participación en términos de tasas brutas, fíjense que a día de hoy solo 2 grupos sociales en el mundo consiguen efectivamente que por lo menos 1 y algunas veces 3 de cada 4, 1 de cada 2 o 3 de cada 4 jóvenes ingresen en la educación superior. Y esos grupos son los grupos de extracción socioeconómica más alta y los grupos correspondientes a los ingresos medios altos. Por el contrario, se podría decir que las familias y los jóvenes que proceden de una situación de bajos ingresos, aunque pudiéramos hacer la ficción de que han doblado su posibilidad de acceso, pues que han pasado de un 5 a un 10% en el caso
de las situaciones más vulnerables, esa situación es prácticamente ridícula para una sociedad que quisiera ser mucho más igualitaria en el horizonte del 2030. Por consiguiente, esta es la batalla en la que todos todavía estamos inmersos y aún más en nuestra región. Y espero que de una u otra forma este contexto que tan brevísimamente he querido relatarles sirva como punto de entrada a una discusión que auguro que será muy interesante por parte de nuestros panelistas. Para desarrollar con más detalle estas ideas, les invitamos a participar en un próximo webinar que vamos a organizar el 17 de diciembre a escala internacional, con participantes de representantes de todas las regiones del mundo, y también a que descarguen nuestros informes en versión en inglés y en español desde nuestro sitio web. De verdad, de nuevo, muchísimas gracias a todos por participar y en particular gracias de nuevo a estos magníficos panelistas. Les devuelvo la palabra. Sara, muchas gracias. Muchas gracias, Francesc Pedró, director de UNESCO y ESALC, por su presentación del informe hacia el acceso universal a la educación superior, tendencias internacionales, que está disponible en la página web www.iesalc.unesco.org. A continuación, vamos a dar inicio a una ronda de preguntas con autoridades rectorales que hoy nos acompañan. Cada uno tendrá 5 minutos para responder cada una de las preguntas. Agradecemos la cortesía de ajustarse a los tiempos. En principio, quisiéramos chequear primero que todos los panelistas tienen abiertos sus micrófonos para poder dar el derecho a la palabra. No sé si el profesor Beckels lo tiene cerrado. Vamos entonces a continuar, a comenzar invitamos a la rectora Sandra Goulart Almeida, quien nos acompaña el día de hoy. La rectora viene de la Universidad Federal de Minas Gerais, es vicepresidenta de la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo, profesora titular de estudios literarios de su universidad, donde obtuvo una licenciatura en literatura, máster y doctorado por la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill. Cuenta con un postdoctorado en literatura comparada por la Universidad de Columbia. Es investigadora del Consejo Nacional de Pesquisa de Brasil, miembro del Consejo de la Agencia de la Investigación del Estado de Minas Gerais, de su Consejo de Gobierno y del Consejo Asesor de su Asamblea Legislativa. Entonces, aparte de darle la bienvenida, rectora, a esta reunión el día de hoy, queríamos hacerle la primera pregunta, y es desde la perspectiva de su institución, ¿cómo ha evolucionado el acceso en los últimos años? ¿Han mejorado las tasas? ¿Se ha democratizado? ¿Cómo es la presencia de las mujeres? ¿Ha aumentado? Y esta misma pregunta, posteriormente, se la vamos a hacer al resto de nuestros panelistas conferencistas. Muchísimas gracias y le damos la palabra a la rectora Sandra Goulart Almeida. Muchas gracias, Sara. Buenas tardes a todos e todas. É gran placer participar en este evento que aborda una temática tan relevante para nuestras instituciones. Muchas gracias a IESALC por la invitación. Hablaré inglés para que sea más fácil para los traductores y para que no tengan que sufrir con mi español, o sea, mi portuñol. I will speak in English to help the translators. I am a translator myself, and I think it's better when you are more fluent in one language. I would like to answer your question, the first question, in terms of how my institution has handled the access to education, to higher education, and also regarding the politics we have implemented. We do have to talk about the context, the national context. I do have a presentation. Let me see. Okay, I cannot share my screen, but it's okay. I can just have access to my presentation here. Yes.
We are gonna give you, okay, Great. Let me see, okay. Mm-hmm. All right, it's right there. So we have it here. So the next one, can you pass it? Just, yes. I was going to talk about, so that we can talk about the case of UFMG. It's important that we mention just briefly the national context, because one thing is related to the other. Next, please. The national, so here we have the situation in Brazil at the moment. So as you can see, we are very far from reaching the point that Pedro just mentioned regarding Latin American. We are behind in terms of our access to higher education. We have improved in relation to basic education, but not to higher education. So there is still a long way to go. Next, please. Próximo. See, and this is something that really concerns about, because it has to do with the instruction, the level of instructions for people who are about 25 years old. So you can see that Brazil still has a long way to go. Only 17.4% of the population, of the adult population in Brazil, have higher education, the complete higher education, as we say it here in Brazil. Go ahead, please. Next. Próximo. Yes. According to, we have a national, Brazilian National Education Plan, established the goal for 2024 that 33% of the students at the university would be at the right age, between 18 and 24. So right at the moment, we have only 23% of the students in the right age at in higher education in Brazil. So for 2024, we are not going to reach the goal according to the Brazilian education plan. So this is not very good news for us. Próximo, por favor. Yes. So here is a difference between the public and the private systems in Brazil. 88.4% of the institutions in Brazil are private, against 11.6% public institutions in Brazil. So that makes a difference in terms of access, because in terms of private institutions, you know, you do need you need to have money so that you can go to those universities, or you need to have financial support from the government. So this decreases the access to education when you have a large number of private institutions. From what we notice in Brazil, however, is that from 2009 to 2019, there's been a great increase in enrollment. So we had a 43.7% increase in enrollment in higher school, higher education. 8.6 million altogether is the number, the current number of students enrolled in universities and higher education system. 75.8 is in the private system, 6.5 million, and 24.2% is in the public system, which is about 2.1 million students in the public system. Next, please. So this is more or less, when you talk about the public systems in Brazil, you're talking about the federal system. My university belongs to the federal system. We also have a state system, and very smaller part of the public system, which is called the city, the cities that have some higher education system. I've come from the federal university, but my colleague, Rector Marcelo Nobre, is going to talk about the state system, which is also very strong in Brazil. Next, please. Yeah, so the federal, for us to understand what is going on in terms of the federal system and the changes that happen in education in Brazil, we have to be aware of some historical background. In 2007, we had a project called REUNE. It's a project for federal public university for a restructuring and expansion of the university. So it was a very important project that really allowed us to increase the number of students of about 50%. That was the case with my university. And there was also in 2012 an affirmative action law, also called Lei de Cotas, for the federal system. So this also had a very strong impact in the way that the universities in Brazil nowadays are formed, especially the federal system. So according to that law, to that 2012 law, 50% of the openings of the universities, they had to go to public school. 50% of these
for low-income students of about 2.5 minimum wage for the family, Black students and Indigenous students. So 50% of all the openings at Federal University, they had to go to the public schools, and these would be divided within this 50% among low-income Black students and Indigenous students. And in 2016, a new law was passed for disabled students. In terms of Black students, Indigenous students, and disabled students, the school had to match the number that you have, the percentage that you have in the state. Okay, for example, in my state, Minas Gerais, we have 8.4% of the population of the students are from the population of what we call PCD, which is called the disabled students. So we had an increase in the number of students in the federal system from 549,000 in 2005 to more than 1.3 million students in 2018. So there was a strong expansion of the federal system, but that has stopped over the past year. So that's why we did not have a large increase in the past few years. We still have to develop the system even further to reach the goals that we have planned for higher education in Brazil. Next, please, próximo. So this is the case of UFMG, my university. Very briefly, it's a university, a public, as I said, university founded in 1927, one of the oldest. The universities in Brazil, they are quite new compared to our counterparts in Latin America or Europe. And it's located in the southeast of Brazil. We have a community of about 6,000 people, students, and professors, staff, and all that. Next, please, próximo. These are just like some numbers regarding Brazil. This is the current numbers that we have. So if you have a look at the number of undergraduate courses, we increased that in about 50%. If you compare it, this is before the project, the 2007 project that the government started. So we increased that in 50%. We also increased the number of graduate students of about 50% compared to what we had in the past. Próximo. Next, please. Yes. In this, we have the history of the way that we have been dealing with inequalities and access to higher education in my university. We started in 2002 when we opened more courses in the evening. This has a very strong impact for the students in Brazil because a lot of the students don't get to the university because they have to work, so they cannot go to the universities during the day. So we need to offer courses in the evening so that the students can really, those who don't have access, who don't have the means to pay for a private university, they can go to a university. So this is how we started. This is a very important project in my university. It was a means to give more access to more people at the university. From 2009 to 2012, we had a policy called bonus policy. We gave 10% for students from public school and 15% for Black students as a kind of a policy from our institution. This was before, as I mentioned, Lei de Cotas, which was a law for affirmative action in Brazil for students for public schools and also for Blacks. So we started in 2013. First of all, we had the percentage adopted were gradually, the percentage was gradually adopted in Brazil. In 2013, we started with 12.5% of the students following all the categories that were mentioned. In 2014, 25, and then 2015, 37.5. And from 2016 on, 50% of our students, they come from public schools, okay? And within those 50%, we have a percentage of Black students according to the number of the state, and we have a percentage for Indigenous students as well. And in 2019, we started with the quotas, so the affirmative action for disabled students. In my state, we have the percentage is 8.4%.
So from 2019, we also added that percentage to our university. Next, please, próximo. So this is more or less what we have, what has happened to Brazil, to my university since the results in 10 years, 2008, 2019. What has happened with the policy that we have adopted. There has been a 43% increase in the number of undergraduate students from 4,714 in 2008 to 6,740 in 2019. This is per year, the number of students that enter the university every year. There was a strong change in the profile of the students. We have now more diversity among our students. 56% of our undergraduate students, they come from public schools, okay? 54% are women. It's important to mention there has been an increase, but as Pedro pointed out, this is not equally distributed in all areas of knowledge. In terms of the humanities and the biological science, women predominate, but if you go to the engineering, exact sciences, there are very few women. And of course, we know that what happens as women reach other levels of education, as they get to master's, PhD, or they become staff members, as they become faculty members, or they are part of administration. You know, the more there is a climb in the ladder, the fewer women there are. So this is something that we have to face. 43.2% of our students are, they are Black students, or at least in Brazil, we work with self-declaration. So they declare themselves Black. There's been an increase in the number of indigenous people because besides having the affirmative action law, we also open a specific course for indigenous students, a course which is they learn to teach, they become teachers, and they go back to their tribes to teach after they conclude their courses. The same thing happens with students from the rural areas. They come to the university, they graduate as teachers, and they go back to their areas. And also for disabled students. So we increase that number. In terms of indigenous students, besides the affirmative action program that we also have opened specific openings for indigenous people for each of our courses. So this is a means to have more indigenous students in our university, something that we have not increased as much as we have in terms of those minorities. You know, women, we already have a large number of women, a large number of Black students, but we still have to have more indigenous, give more opportunity to indigenous people. And something, the inclusion and permanence, what we have learned is that besides including the students, we also have to provide the means for their permanence at school. And we have learned that over the years, the results in terms of grade average for those students who enter through this affirmative action law is the same. They receive just about the same grades if we compare them with the average. There's very little difference between the grade system, which means that universities, the access to university has a very important role for those students. Also in Brazil is one of the countries among in Latin America and all over the world in those terms as well, that having a higher degree increases the possibility of social mobility. This has proved to be the case. So thank you very much. Sorry it took me too long to go through this history, but I already answered questions number 1 and number 2 that Sarah was going to ask us. Thank you very much. Muchas gracias, rectora. Gracias por su tiempo y por su explicación. A continuación, vamos a dar la bienvenida al Sir Hilary Beckles, vicerrector de la Universidad de las Indias Occidentales y presidente de Universidades Caribe.
El profesor Hilary Beckles es académico, líder de pensamiento internacional, activista público mundial en el ámbito de la justicia social y el empoderamiento de las minorías. Profesor de Historia Económica, provicerrector de estudios de pregrado y director en su campus de Cave Hill en Barbados durante 13 años. Fue asesor del Programa Mundial de Ciudades por la Paz de la UNESCO y asesor del Informe Mundial sobre la Cultura de las Naciones Unidas. Y al profesor Beckles le vamos a hacer la misma pregunta que hicimos anteriormente. Sir Beckles, welcome. Thanks for being with us. From the perspective of your institution, how has access evolved in recent years? Have rates improved? Has it become more democratic? Has the presence of women increased? Tiene la palabra el rector Sir Hilary, el vicerrector Sir Hilary Beckles. The floor is yours. Thank you. I hope my voice is clear. Can you all hear me clearly? Yes. Yes. Okay, thank you so very much. Thank you. Well, I speak from the perspective of the English speaking Caribbean because, as you know, our Caribbean is a multilingual community. And while we have over 100 universities across the Caribbean, the Spanish, the French, the Dutch, the English, and the English-speaking region, the English-speaking sub-region, we have 28 universities. I am the Vice Chancellor of the University of the West Indies, which is a regional or a federal university that exists in all of the English-speaking countries. We are a pretty large university. We have 55,000 students in the University of the West Indies. We have 5 campuses. We have a campus in Jamaica. We have a campus in Trinidad and Tobago. We have a campus in Barbados. We have a campus in Antigua. And we have an open online campus that is everywhere. So we are a multi-campus university with 55,000 students over 18 islands of the Caribbean. We are the #1 ranked university in the Caribbean. We are 73 years old. So it's an old university that has tried very hard to transition from an elite university to a democratic university. I believe that we are now fully democratic. We began our journey as a university for the upper class, but I believe now that the vast majority, over 90% of our students are from the working class people of the Caribbean. So we are now completely democratic, completely open in terms of access. However, in the context of enrollment in higher education on a per capita basis, our enrollment is very low indeed. Only about 15% of our young people between the age of 18 and 35, only about 15% of that group, that cohort,
is at the moment enrolled in higher education, which makes it what the lowest in our hemisphere. So using UNESCO data, the Caribbean on the whole has the lowest enrollment in higher education in the hemisphere on a per capita basis. And within the Caribbean, the English-speaking Caribbean is at the lowest. The French and Dutch and Spanish-speaking Caribbean are higher than the English-speaking Caribbean. I think to understand this low enrollment, we need to look at the historical explanations. And we must remember that the Caribbean is still a colonized community. Those countries that are independent have been independent mostly for 50 years, but there are still many islands in the Caribbean that are still colonies of Europe. And there is a self-perception in the Caribbean that while many countries are independent and have a strong sense of nation building, a very strong sense of sovereignty, many countries in the Caribbean are still under colonial rule, so that the political culture of the Caribbean is not yet completely liberated. And this is having a very negative impact on the region. Higher access to higher education has been linked very directly to the process of nation building. Most of the countries that have become independent have said that access to higher education is the best way to secure and sustain the nation. And therefore, access to higher education is linked directly to nation building, to sovereignty, and to economic and social development. In terms of the age cohort, the gender issue, we have witnessed a reversal of gender relations within most of the universities and higher education colleges. At the moment, in my university, which is the largest university, 75% of our students are female. So we have a 75% female enrollment from a total of 55,000. So male students are a very small minority. They are just 25% of our total student population. And this is a reversal from what it was 30 years ago. 30 years ago, it was 75% male. Now it is 75% female. So it has reversed itself in terms of gender balance. However, there are some very important details that must still be understood. In those faculties, for example, that are associated with high status, where our graduates enter the professions and do very well financially, and the faculties, for example, of law, engineering, medicine, and accounting, the males are still a majority in those professional faculties, which suggests that there is a major concentration of female students in the humanities and social sciences. The tendency is for the male student to enter professional faculties, including science and technology, and the majority of the females
are in the humanities and in the social sciences. And that is very significant in terms of what is motivating young people to access higher education. At the level of graduate students, those students who are involved in master's programs, doctorate research programs, we have a balance. So the higher up you go to the system and the master's level and the doctorate level, the tendency is for the genders to equalize and to have balance, which would again suggest that the majority of the females who have a first degree do not go on to do graduate doctorate research. And we find a greater concentration of male students at the higher end. We are also suffering in terms of access. We are suffering a tremendous brain drain from the islands of the Caribbean. Some 40% of our university graduates emigrate to Canada, the US, and Europe within 5 years of graduation. So we have so we are investing heavily in our young people, half of whom are likely to emigrate 5 years after their graduation. This has to do, to a large extent, with the inability of the public and private sector to absorb them. The economic system is not diversified enough. It is not dynamic enough in the private sector to attract and sustain and retain university graduates. The government itself, the public sector, is downsizing with fewer and fewer opportunities for employment in the public sector. And critical to all of this is the funding model. Higher education is a very expensive proposition in the Caribbean. And the tendency has been, therefore, for the governments to provide significant funding for the vast majority of students. We have 2 islands in the Caribbean where the government provides full funding for all students who enter university. That is the island of Barbados and the island of Trinidad and Tobago. They provide full 100% funding for all students who are able to matriculate to university. For the vast majority of students, especially those in Jamaica, students are required to pay 20% of the cost of their programs. The governments fund 80% of the cost of programs, and the students are required to pay 20% of the cost of their programs. At the end of this exercise, we do believe that we have a very serious shortage of professionally trained university graduates in the region. This has to do with both the low level of enrollment as well as the high incidence of immigration among the graduate population, resulting in a skills shortage, a challenge for industry, and a challenge, of course, for self-employment, entrepreneurship, and self-entrepreneurship. There is a discourse in the region that has not reached consensus as to whether it is necessary to invest even more in higher education. There is a conversation between economists as to the value added, the impact of the expenditure versus the income which is generated by graduates. But undoubtedly, the evidence shows that for the majority of people,
higher education is the most reliable way out of poverty. So that when we study social mobility, we find that over 80% of those families that have moved out of poverty have done so through access to higher education. So if you cannot measure the impact at the national level, you certainly can measure it at the level of community, at the level of family. And certainly for the Black people of the region, who have been historically marginalized, higher education is certainly the most important pathway to class mobility, professional development, and to raising living standard. So it is very much a hot topic in the Caribbean at the moment. The funding model, the impact on democracy, the impact on social mobility, the issue of human rights and social rights. There is a large campaign that says higher education is a civil right against the background of poverty, against the background of slavery, against the background of recent colonization. Higher education is being seen as a civil right, as a human right, that every citizen should have access to higher education because of the historical circumstances of colonization. So it is a very dynamic situation at the moment. What COVID had done is to make it fundamentally worse. COVID has revealed the inequalities, as we all know. It has made it more difficult for working class students to retain themselves in university, because the technology investment that is required for remote teaching places tremendous stress at the moment upon working class families. And of course, we're also seeing for the first time that the governments that collect their revenue from the tourism industry, which has collapsed, and therefore government resources have also collapsed. Governments are now not in a position to fund higher education institutions the way they would wish. And we have seen already evidence of a 50% collapse of university budgets owing to government's inability to meet their obligation, the result of the impact of COVID-19 upon the economy. So the future looks pretty grim at the moment, unless we can put an end to the COVID, to allow the tourism industry to return to its normal vibrancy, to allow the economies to open, and to allow more people to return to self-employment as a way of generating revenue to fund the education of their children. So we are in a very difficult moment, as most people are, but with our governments in great difficulty, and most of our higher education institutions are public institutions supported by the state, supported by the government. We have a very difficult challenge, and we are working with this. So I think that's a reasonable summary as to where we are. Before the COVID, we were already having the lowest enrollment in higher education in the hemisphere. We are at the bottom of that. And as I said, it has to do with the fact that the Caribbean is still a colonized space. We are just a region where our states are 50 years independent and moving forward very slowly. So we're not in the situation as per our larger countries in Latin America that have been independent over 100 years, have had industrial development to some extent, large populations to drive industrial development. The Caribbean is still at the back end of that process of nation building, decolonization. And while there is great commitment to democracy, tremendous commitment to democratic values and democratic ideas, the politics is still very backward in terms of dealing with decolonization. And decolonization consumes a lot of our energy and our resources, and that impacts on higher education.
thus the very lowly status of higher education access among the majority of the people. But it is a work in progress, and it is moving in the right direction, though we have suffered this significant setback from COVID-19. Thank you, and it's a pleasure Muchas to gracias. participate. Thank you. Muchas thanks, Vice Chancellor Beckel, for your sharing the trends of higher education in the Caribbean. Muchas gracias, Vicerrector. Ahora invitamos al rector Marcelo Nobel de la Universidad Estadual de Campinas, Unicamp, en Brasil, profesor titular de Física de Unicamp, miembro del Consejo de Administración del Centro Nacional de Investigación en Energía y Materiales, donde fue director del Laboratorio Nacional de Nanotecnología. Fue vicerrector de estudios de grado de su casa de estudios, donde también ocupó otros cargos de liderazgo y ha publicado más de 250 artículos científicos y 15 capítulos de libros, además de numerosos textos periodísticos de opinión y de divulgación científica. Muchas gracias, rector, por acompañarnos, y lo invitamos a compartir con la audiencia la perspectiva desde su lugar, desde su institución, de cómo ha evolucionado el acceso a la educación superior. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Sara, por la introducción, por la invitación. Ya aquí nuestro mundo virtual está bastante complicado. Ya veo aquí mucha gente con quien ya estuvimos en una reunión juntos hoy por la mañana. Y aunque estemos a distancia, ¿no? Gente de Argentina, de Uruguay, de otros lugares de Brasil, nos vamos encontrando, creo que más virtualmente que antes que presencialmente, pero son hechos que estamos viviendo hoy en día con este mundo virtual, pero también permite que podamos juntar a tanta gente interesante y con tantas perspectivas diferentes en estos momentos bastante críticos que estamos viviendo. Tenemos una situación, como todos saben, bastante complicada y muy nublado el futuro, de no saber de qué manera seguir y de qué manera podemos actuar para seguir siguiendo nuestras misiones como universidades de formar cada vez más la gente de una manera más efectiva. Bueno, pero como estamos hablando aquí un poco de las perspectivas de acceso a la educación superior, mucho de lo que iba a comentar y contar para ustedes, ya tuve la alegría de tener antes la presentación de la profesora Sandra Regina Almeida de la Universidad Federal de Minas Gerais, que prácticamente hizo un resumen de todas las políticas de acciones afirmativas, inclusión social de Brasil. Y entonces quería aprovechar el momento también para comentar y discutir con ustedes un poco los retos, los desafíos que tenemos todavía en el país para cambiar la situación de la educación superior y el acceso a la educación superior. Tenemos aquí en Brasil, como ustedes saben, en las universidades públicas son completamente gratuitas, ¿no? Aquí estábamos oyendo antes al rector en otra situación. Aquí todas las universidades públicas son de muy buena calidad. En general son, veo aquí que hay un problema con el audio de inglés. ¿Quieren que cambie que hable en inglés? Y no sé si quieren cambiar la situación, no hay problema. Me avisan nomás. Gracias. Entonces, no sé, Sara, si sigo en español o cambio para inglés. No, puede seguir yo creo que siga en español, y nosotros ahora estamos tratando de solucionar a ver qué está pasando, porque estaba funcionando anteriormente. Bueno, sigo en español. Entonces, lo que tenemos aquí son universidades públicas que tienen muy buena investigación, muy buena calidad en general,
y lo que acaba ocurriendo es que como son completamente gratuitas también para los estudiantes, tienen mucha selectividad porque hay mucha gente que se presenta y naturalmente poquísima gente que puede entrar a la universidad. Para que tengan una idea, voy a hablar de mi caso de la Universidad de Campinas, Unicamp, que es una universidad, como ya también comentó Sandra, una universidad pública del estado de São Paulo. Este año tenemos algo como 90,000 jóvenes inscriptos para nuestro examen de ingreso, el vestibular, 90,000 personas, y tenemos nada más que 3,300 lugares. O sea que menos de el 4%, eh, el 4% de los estudiantes consiguen entrar a la universidad, y con eso naturalmente ocurre una elitización de estos estudiantes, porque generalmente aquellos que pueden entrar son los que tuvieron oportunidades de ir a escuelas secundarias o escuelas primarias de mejor calidad, que en general son escuelas privadas. Entonces, lo que acabó ocurriendo es que hubo un esfuerzo muy grande de todas las universidades públicas, aquí del Estado de San Paulo, federales, como ya comentó Sandra, de actuar en el sentido de hacer procesos más justos de inclusión social y de acciones afirmativas. Entonces, hay como, por ejemplo, la ley que obliga que 50% de los estudiantes vengan de escuelas públicas, ¿no? De escuelas secundarias públicas. Otro aspecto que recientemente en la Universidad de Campinas, por ejemplo, hemos hecho, que es el examen de ingreso. Nunca hemos tenido, ahora hace 2 años tenemos el sistema de cuotas étnico-raciales para permitir que tengamos la meta de llegar a un número de estudiantes que sea por lo menos equivalente al número de negros y mulatos, ¿no? Que tenemos aquí, y pardos que tenemos aquí en el estado de São Paulo, que es 37.2% de negros y pardos en el estado de São Paulo. Y entonces hicimos un esfuerzo muy grande en nuestras universidades públicas en el estado de São Paulo, en Brasil, para conseguir llegar a esas metas. En Campinas también, la Universidad de Campinas, recientemente instalamos un vestibular indígena, que es un examen de ingreso único y especial para pueblos nativos brasileños, y conseguimos con eso pasar prácticamente de ningún estudiante indígena antiguamente a tener ahora por lo menos 2% de los estudiantes indígenas en nuestra universidad. Tenemos entonces un esfuerzo muy fuerte en ese sentido, pero lo que acaba ocurriendo, y es una realidad, que la prueba, que está muy enraizada en la cultura de educación pública brasileña, acaba siendo un factor de hecho que acaba excluyendo mucha gente que podría entrar a nuestras universidades. Se acaba, como se dice aquí, un fenómeno de autoexclusión. Ni siquiera tiene la perspectiva de entrar a la universidad y siquiera se presenta para estas posibilidades. O sea, hay muchos jóvenes, muchísimos jóvenes que ni siquiera tratan de entrar a una buena universidad pública. Además de eso, como saben, y ahora tenemos hasta el problema, ¿no? En muchas universidades públicas de Brasil se utiliza lo que se llama el Examen Nacional de Ensino Medio, el ENEM, que es un examen nacional de millones de personas que se presentan, millones y millones de jóvenes que se presentan todos los años, y un examen a veces de un día o de un fin de semana que es hecho presencialmente, una prueba presencial que define el futuro de millones de jóvenes en todo el país. O sea, es algo que de hecho en general es bastante complicado del punto de vista de políticas públicas. Tenemos un examen que es carísimo, con una infraestructura complicadísima y que al mismo tiempo es excluyente por principio. Y ahora también con el problema que tenemos de la pandemia, tenemos otro problema extra, que no sabemos cómo va a ocurrir ese examen este año en Brasil. Juntar a jóvenes
en este momento de pandemia, en una clase que generalmente son cerradas y mal ventiladas, por 5 horas, 6 horas durante un fin de semana, es un riesgo bastante grande. Y entonces estamos todos aquí con una aprehensión muy grande porque no sabemos qué va a ocurrir en todas las universidades del Brasil con esta nueva generación de jóvenes que tiene que entrar a la universidad el próximo año. O sea, estamos en un dilema existencial aquí para saber qué es lo que va a ocurrir con estos jóvenes el año que viene. Entonces, como alternativa y como idea, aquí estamos tratando de introducir la idea de un poco de ir desconstruyendo la idea del vestibular o del examen de ingreso como única vía de acceso. Aquí en la Unicamp creamos hace 10 años, cuando yo era el vicerrector de estudios de pregrado, creamos un programa que se llama Programa de Formación Interdisciplinar Superior, que es un programa que va a buscar a las escuelas públicas las escuelas públicas de la ciudad de Campinas, va a buscar a los jóvenes directamente a esas escuelas, las mejores escuelas públicas bueno, las mejores no, los mejores jóvenes de cada escuela pública de la ciudad. Tenemos, si uno quiere, una cuota geográfica. Cada escuela pública de la ciudad de Campinas tiene por lo menos la oportunidad de tener 1 o 2 jóvenes en ese programa. Hacemos una clase de 120 estudiantes y estos 120 estudiantes siguen durante 2 años un curso de formación general en la Unicamp, que es llamado Profis, que es una especie de un liberal arts college de 2 años. Y después de esos 2 años tienen la oportunidad de pasar directamente a cualquier curso de la universidad sin la necesidad de hacer el vestibular o nuestro examen de ingreso. Eso es un programa que ya está funcionando hace 10 años y que gracias a ese programa conseguimos tener un perfil de jóvenes que jamás habían entrado a la Unicamp anteriormente. Tenemos, para que tengan una idea de esos jóvenes del Profis, 90% de esos jóvenes son la primera generación en su familia en la universidad. 80% de esos jóvenes tienen renta familiar per cápita inferior a un salario mínimo. Y también sin hacer ningún tipo de cuotas étnico-raciales, tenemos 40% de esos jóvenes como siendo negros o pardos, que sea mixed race, ¿no? En inglés. Entonces, hemos experimentado nuevas ideas. Ahora recientemente introducimos también en la Unicamp la posibilidad de acceso a jóvenes que hayan ganado alguna medalla olímpica, científica, robótica, de matemáticas. Cualquier medallista de estas olimpiadas científicas o matemáticas tienen también plazas dentro de la universidad. Introducimos, como ya comenté, el vestibular indígena. Hemos hecho un poco de acceso también por medio del ENEM, que es el examen nacional. Tenemos nuestro propio vestibular. O sea, hoy en día un joven, dependiendo de la clase social y de su etnia, puede entrar, tiene 5 oportunidades diferentes para entrar a la Universidad de Campinas. Entonces, es una idea aquí estamos poco a poco trayendo e implementando de ir ampliando las oportunidades de acceso para los jóvenes de Brasil y creo que en este momento que estamos aquí discutiendo estas posibilidades, son experiencias que quería compartir con ustedes y naturalmente también angustias que quería dividir con todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, rector Nobel, por compartir esta información interesante de los retos y las alternativas en Brasil para la educación superior. Le damos entonces seguidamente el paso a nuestro próximo conferencista, que es el rector Rodrigo Arim, de la Universidad de la República del Uruguay, consejero directivo del Centro de Estudios Fiscales del Uruguay, economista, investigador del Instituto de Economía en el área de empleo y distribución del ingreso. Fue responsable del área de políticas sociales en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Presidencia de la República
posición desde la cual participó activamente en el diseño de cambios en la matriz de protección social del Uruguay. Es consultor del BID, Banco Mundial, CEPAL, OIT, PNUD, UNESCO y CEGIP. Ha publicado diversos artículos en revistas científicas especializadas y capítulos en libros en sus áreas de interés. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y le damos la palabra para que comparta la experiencia desde su universidad. Bueno, antes que nada, es un gusto estar presente en este evento discutiendo sobre un tema tan importante y relevante para el futuro de nuestros países como es el acceso universal democrático al conocimiento avanzado. Marcelo decía hoy, es verdad, nos estamos encontrando en la virtualidad más seguido de lo que lo hacíamos en forma presencial en muchos casos. Bienvenido sea, por más que la no presencialidad también genera los límites que todos conocemos para la interacción, en particular en la vida universitaria. Agradeciendo la invitación, voy a hacer un breve raconto sobre qué es la Universidad de la República hoy y dónde se ubica. Ustedes saben que Uruguay es de los países más pequeños de nuestra región, de América Latina y el Caribe. Tenemos una pequeña población de 3.300.000 habitantes, poco más, poco menos, pero tenemos una universidad de un tamaño, yo diría, grande, aún en el contexto internacional. La Universidad de la República es una institución que tiene hoy 140.000 estudiantes de grado y algo así como 20.000 estudiantes de posgrado, 16.000 funcionarios entre docentes y no docentes y 171 años de historia. En este año 2020 estamos cumpliendo 171 años. Somos casi tan viejos como la propia República. Hemos acompañado las vicisitudes de la historia de Uruguay casi desde sus orígenes y eso tiene parte, de alguna manera, de nuestras propias señas de identidad. Tiene una segunda característica que, si bien es conocido por los colegas de la región, me gustaría señalarla explícitamente porque hay algunas diferencias institucionales relevantes, tanto con el caso brasileño que planteaba Sandra y Marcelo, como también el caso que planteaba el rector Beckles con respecto a lo que es el mundo caribeño. La Universidad de la República es una institución que combina dos atributos que es difícil encontrar en el mundo en forma simultánea, salvo en Uruguay y en Argentina. Somos una institución gratuita, como en Brasil, pero también una institución de libre acceso. Eso quiere decir que no hay mecanismos de selectividad previo al ingreso a la institución. Por supuesto, esto quiere decir que la Universidad de la República lidia con uno de los problemas centrales, yo diría que es un problema de política, no un problema de punto de vista sustantivo, y ahora voy a hacer referencia a eso, en términos de aceptar a todo aquel estudiante que quiere ingresar a la institución, independientemente de cuál sea su background previo, si es formado a nivel de educación privada o pública, de su rendimiento previo en educación secundaria. No hay mecanismo de selectividad como exámenes de ingreso y tampoco hay mecanismo de cobro al momento de ingresar, o sea, no matrícula universitaria. Luego, al final, quiero terminar con una pequeña innovación institucional que hay en Uruguay en los últimos años, que tiene que ver con que sí se le cobra algo, no por parte de la universidad, sino por parte de las políticas públicas, a aquellos que logran egresar de la Universidad de la República, que es lo que nosotros llamamos Fondo de Solidaridad. Es un requisito que a lo largo de 25 años tenemos que pagar los universitarios que hemos estudiado en la educación pública, un fondo equivalente a un salario mínimo aproximadamente por año, que permite sostener simultáneamente becas para estudiantes a nivel de grado, fundamentalmente. Pero dicho esto, esto condiciona un poco las características de funcionamiento de la institución. La institución combina simultáneamente una vocación por destinar recursos a la investigación avanzada en red y conectada internacionalmente, con una vocación profundamente democrática, que es aceptar a todos aquellos que hayan culminado la educación secundaria y permitirles el acceso a la institución y a la formación de grado. Por año, para que tengamos una idea de la magnitud, estamos diciendo que la Universidad de la República está recibiendo en el día de hoy, el 2020, este año, 18.500 estudiantes. Ingresaron a la Universidad de la República solamente en el año 2020. Y es una matrícula que, por suerte para el país, está creciendo. Porque esto es parte también de esta combinación. Una universidad de un porte relativamente importante desde el punto de vista de la cantidad de estudiantes de grado y un país relativamente pequeño. Hoy la Universidad de la República representa el 80% de toda la matrícula de educación superior del Uruguay. ¿Sí? El 20% restante está representado por aproximadamente un
un 15% que se inscriben en instituciones privadas, ¿sí? O sea, el sector privado en Uruguay sigue siendo relativamente pequeño, yo diría pequeño y segmentado, o sea, está asociado a algunas áreas de formación. En algunas áreas de formación, en particular en las ciencias básicas, por ejemplo, la Universidad de la República es la única oferta que hay de formación en el país, ¿sí? Y un 5% adicional que se asocia a otras entidades de educación pública, en particular formación docente, entidades que forman para la condición de maestro o profesor a nivel de secundaria, un espacio de formación técnica, yo diría lo que se suele llamar formación vocacional en la jerga internacional, y poca cosa más. Y hay otra universidad pequeña, Universidad Tecnológica del Uruguay, que todavía es muy joven, desarrollo reciente, con un foco en el interior del país. Esto es un poco la morfología, la configuración del sistema uruguayo. ¿Por qué digo? Porque la Universidad de la República entiende que es una buena noticia tener tantos estudiantes de ingreso, porque al Uruguay le faltan muchos estudiantes universitarios. Francesc decía al comienzo que el imperativo de la universalización de la educación secundaria superior es todavía una tarea pendiente a nivel de la región. Y en Uruguay lo es también. Si bien nuestra tasa bruta de matriculación en edades entre 18 y 24 años es un poco más alta que el de la región en su conjunto, está en 44.7% en este momento, ¿sí? El promedio para la región es 44%, con las disparidades que ya hemos visto que hay, por ejemplo, en Brasil y el Caribe. Está muy por debajo de lo que es el promedio para la OCDE, que está en torno al 75%. O sea, en términos de palanca para el desarrollo futuro, Uruguay todavía tiene mucho camino que recorrer en términos de inclusión de nuevos contingentes de jóvenes en el sistema de educación superior. Esta morfología del sistema también nos tensiona porque a la Universidad de la República simultáneamente tiene que atender la tarea de democratizar el acceso a la educación con la tarea de asegurar las condiciones adecuadas para la investigación de calidad en todas las áreas del conocimiento. Y es una tensión que, como ustedes imaginarán, también se traduce en las discusiones internas de la institución. ¿Qué priorizar? ¿Priorizamos la generación de espacios de investigación de calidad o priorizamos simultáneamente la apertura a contingentes crecientes de estudiantes? La Universidad de la República ha tomado la opción de intentar funcionar en este equilibrio extraño que es mantener las puertas abiertas a la institución, esa vocación democrática de ser la institución de mayor porte en términos de educación superior del país y a la misma vez generar condiciones para la investigación de calidad y conectada con el mundo, ¿sí? En todas las áreas disciplinares. Es una tensión, como se imaginarán, que no es de sencilla resolución en la interna universitaria. Pero también es parte de nuestras herencias culturales, históricas, de construcción de la propia Universidad de la República, y las cuales, por lo tanto, queremos transformar a la institución, pero haciendo honor a esa tradición democrática que nos ha caracterizado casi de nuestros orígenes. ¿Qué hemos hecho en los últimos años y qué tenemos por delante? Bueno, en primer lugar, la Universidad de la República ha tomado algunas acciones directamente vinculadas al acceso democrático a la educación superior. La primera de ellas, aún en un país pequeño, y yo entiendo que quizás pueda sonar un poco extraño para los oídos de quienes provienen de países con tamaños y portes muy distintos del uruguayo, hemos hecho un enorme esfuerzo de descentralización. La Universidad de la República, Uruguay es un país pequeño, pero además muy centralizado. Montevideo, en el contexto de América Latina, es una ciudad relativamente pequeña, 1 millón y algo de habitantes, es la mitad del país. No hay otros centros urbanos del tamaño relativo como puede ser Montevideo. Bueno, en los últimos 10 años la Universidad de la República ha hecho un enorme esfuerzo de desarrollar campus en el interior del país. Hoy es una institución que tiene, por supuesto, su vida cultural, académica, centrada en Montevideo, pero cerca del 20% de nuestros estudiantes están ingresando en sedes, campus que tenemos en el interior del país. En 6 campus que tenemos en el interior del país, ¿sí? Y eso es una construcción reciente. Y uno de los efectos que ha tenido, más directo, es que están ingresando a la institución jóvenes que antes no ingresaban. Que los costos de traslado, el costo de movilidad que impone nacer en una zona rural o en zonas urbanas, alejadas de la capital, en donde no es posible estudiar a nivel superior, sino es a través de la migración, el traslado, con los costos asociados por la familia, bueno, eso se ha traducido en que el hecho que la Universidad de la República se localizara en el interior del país, en el resto del territorio nacional, ha generado que un contingente importante de estudiantes estén ingresando a la institución que antes no ingresaban.
Permítanme ponerles algunos datos para que tengamos claro cuál es la expansión de la matrícula de la Universidad de la República. A comienzo y voy a intentar reproducir unas fechas parecidas a la que manejaba Francesc Pedró al comienzo. En 1999, la Universidad de la República tenía 66.000 estudiantes. ¿Sí? O sea, al comienzo de este siglo. Si nos trasladamos a la apertura democrática en 1988, no teníamos mucho menos estudiantes, 61.000 estudiantes. 61.000 estudiantes en el 88, una década después, 66.000 estudiantes. Ya en el 2012 teníamos 110.000 estudiantes y hoy, en el 2019, no son datos 2020, 2019, tenemos 140.000 estudiantes. Es una institución que ha crecido. Que ha crecido a nivel de grado y de posgrado. Se ha hecho mucho más compleja simultáneamente, con muchos más docentes con alto nivel de formación en todas las áreas disciplinares dedicados en forma full time a la institución. ¿Sí? Esto, de vuelta a decir, es parte de nuestros logros y también de nuestras tensiones presentes. Pero es un esfuerzo en el sentido de democratizar la educación superior a partir de las políticas públicas y de instituciones públicas, la Universidad de la República. Simultáneamente, esperamos tener un crecimiento similar, o sea, que nos ubique en un entorno de ingreso anual de cerca de 20.000 estudiantes por año en los próximos 3-4 años, en un contexto de restricciones importantes, financieras, económicas y sociales. Creo que Uruguay no es una excepción en esta naturaleza, por más que estamos atravesando todavía una epidemia un poco más benévola que en el resto de la región. Entre otras cosas por los aportes que ha hecho la propia Universidad de la República, sería de largo explicarlo en este contexto en particular. ¿Sí? No obstante, vamos a afrontar un crecimiento adicional de la matrícula que el país necesita, que el sistema de educación terciaria necesita, con restricciones posiblemente en los recursos. El mensaje presupuestal del Poder Ejecutivo, como se imaginarán, el 90% de nuestros ingresos provienen del erario público, es un mensaje restrictivo, donde es probable que tengamos una caída en términos reales del poder de compra del presupuesto universitario. Por tanto, vamos a afrontar los desafíos de tener más estudiantes, más diversos, provenientes de contextos más diferenciados, que nosotros queremos tener con menos herramientas, ¿sí? En términos financieros. Y simultáneamente tenemos que generar los espacios para que docentes jóvenes formados en Uruguay y fuera de Uruguay tengan áreas y capacidades para desarrollar su vocación y su creatividad en el país. La Universidad de la República es también, no solamente somos el 80% de la matrícula universitaria, somos también, por cualquier indicador, de publicaciones en revistas arbitradas hasta proyectos internacionales, el que querramos. Por cualquier indicador, somos el 80% de la creación cultural y científica del país. ¿Sí? Entonces, esa contradicción en la que vivimos nos impone también estas restricciones, que simultáneamente tenemos que avanzar, porque Uruguay tiene un problema enorme, y voy a terminar con esto para intentar hacer gala uso del tiempo en forma razonable. Uruguay es un país que, si bien tiene un desarrollo temprano del sistema público de educación, es un país que desde la dictadura de la fecha, desde la intervención, desde el golpe de Estado del año 73 hasta la fecha, ha tenido problemas crecientes en el plano educativo, que no tuvimos en la primera mitad del siglo XX, y atrasos relativos. Y uno de los grandes atrasos es que todavía en Uruguay menos de la mitad de los jóvenes termina educación secundaria. Por lo tanto, la Universidad de la República, entre comillas, captura a buena parte de los estudiantes que logran culminar el ciclo secundario. Por eso tenemos 18.500 estudiantes. El tamaño de las cortes de las generaciones en Uruguay, para que tengan una idea de magnitud, está en el torno a los 45.000. Somos un país pequeño. Pero simultáneamente tenemos que universalizar la educación secundaria y asegurar el acceso a la educación terciaria. Y eso es un desafío y un imperativo que no admite demoras. Y no admite demoras en el contexto internacional. Y permítame cerrar con una cita, más que una cita, parafasear a August Deaton, Premio Nobel de Economía 2016. Deaton afirma, profesor de Universidad de Princeton, afirma rotundamente, y yo comparto, que si en el siglo XX culminar la educación secundaria era el camino para tener una vida digna, en el siglo XXI solamente aquellos que logren culminar la educación universitaria van a lograr tener las credenciales y el conocimiento adecuados para insertarse dinámicamente a lo largo de su vida. Por lo tanto, en América Latina y el Caribe, este desafío es un desafío también de un desarrollo desigual. Tenemos que lograr avanzar en clave de desarrollo de todo el sistema educativo, pero simultáneamente no pensar en etapas. No podemos esperar
a desarrollar la educación superior, a que culminemos los pasos previos de desenvolvimiento de educación secundaria, o que tengamos un mayor nivel de desarrollo relativo, como plantean, por ejemplo, en el caso del Caribe. Por lo tanto, yo creo que en términos de agenda política y de pensar las políticas públicas, esto para Uruguay es un elemento central y entiendo que lo es para el conjunto de la región. Muchas gracias. Muchas gracias, rector. Creo que, bueno, en líneas generales todos han abordado las ideas que habíamos pensado que pudieran discutir aquí en esta reunión el día de hoy, en el marco de la celebración del Día de Acceso Mundial a la Educación Superior. Vamos a invitar entonces a Francesc Pedró, director de UNESCO y ESAL, a hacer un resumen un poco de lo que hemos hablado hoy. Si ustedes quieren, por su parte, dar alguna otra idea de cierre, pueden hacerlo en este momento. Invitamos entonces al director de UNESCO y ESAL a incorporarse a la discusión. Muy bien, muchas gracias, Sara. Yo quisiera sencillamente compartir algunas reflexiones finales de un tema que desgraciadamente no vamos a dejar cerrado hoy. Probablemente el año próximo y el siguiente seguiremos discutiendo aún de hasta qué punto somos capaces de avanzar decididamente en la región e incluso a escala global en esta democratización del acceso a la educación superior. Yo creo que la mayor parte de los participantes estarán de acuerdo conmigo, no me refiero a los panelistas, sino a los asistentes, en que acabamos de ver historias que son historias en realidad de liderazgo universitario y que nos relatan perfectamente cómo incluso en un contexto políticamente adverso o incluso económicamente deprimido es posible siempre hacer algo más. Y a mí me gusta recordar en este sentido, y lo he hecho desde la primera intervención que hemos tenido por parte de la rectora, Regina, hasta la última del rector Arim, me gusta recordar algo que puede parecer un poco extemporáneo. En las grandes universidades clásicas se recuerda con frecuencia que la universidad es alma mater, es decir, que es la madre de las almas, en cierto sentido, ¿no? Y quisiera recordar cómo, aunque es verdad que solo hemos tenido a una mujer en este panel, por cuestiones, digamos, que superan nuestra voluntad y que desgraciadamente relacionadas con las tormentas y los huracanes que tenemos ahora en Centroamérica. Pero aunque solo tengamos una mujer, hemos visto también el testimonio de hombres, de rectores, que igualmente yo creo que encarnan este espíritu, que nada tiene que ver con el género, que encarnan este espíritu de instituciones, de equipos de gobierno que salen a la calle a buscar a sus estudiantes, que se preocupan de ellos, que no solo operan como instituciones que se limitan a abrir las aulas o ahora en periodo de la pandemia a ofrecer continuidad pedagógica por medios tecnológicos, sino que realmente se preocupan no solo por los estudiantes que ya están dentro, sino como muy bien ha recordado el rector Nobel, por los estudiantes que no están y tal vez deberían estar, ¿verdad? Yo creo que esta es la idea de que efectivamente el espíritu un poco romántico de esta alma mater sigue estando muy presente en estos liderazgos modernos, caracterizados lógicamente por una vocación no solo de democratización, sino también de compromiso social. Me gustaría, en segundo lugar, hacer una reflexión también, aunque no ha sido el tema de hoy, sí que es un tema que planea efectivamente en estas intervenciones que hemos tenido, sobre el efecto que la pandemia está teniendo ya sobre el acceso a la educación superior. Por desgracia, todo apunta a que vamos a perder algunos enteros, por decirlo de algún modo, en términos de acceso a la educación superior. Muchos estudiantes que estaban con ustedes, con nosotros, hasta el mes de febrero pasado, tal vez ahora ya no vuelvan. Y sabemos, en el instituto lo hemos publicado y lo hemos analizado desde distintas perspectivas, que por desgracia la probabilidad de no volver está íntimamente relacionada con la extracción socioeconómica de los alumnos y por desgracia también con el género, que es otra variable en la cual
parecía que habíamos ganado tanto espacio en las 2 últimas décadas y quizá con esta pandemia tenemos el riesgo efectivamente de perder por lo menos una década. Yo creo que ahí también en cuestiones de género, también en cuestiones de cuidar a los estudiantes más vulnerables, a los estudiantes a los que en más de una ocasión ustedes se han referido, que representan la primera generación de una familia que accede a la universidad, es donde verdaderamente podemos recuperar ese espíritu, insisto, un tanto idealista, un tanto romántico, un tanto, si quieren, mesiánico, pero que en definitiva explica por qué gente de tanto valor como estos panelistas que hemos tenido hoy, ¿verdad?, esta tarde con nosotros, han decidido comprometer su vida en lugar de a empresas que les permitirían ganar muchísimo dinero y crecer profesionalmente, ¿verdad?, en un contexto rutilante. ¿Por qué han decidido emplearse efectivamente en el servicio público a través de la universidad? Yo creo que esta idea de compromiso ha estado también flotando. Y esa idea de compromiso es la única que nos va a permitir efectivamente que esta preocupación por el acceso no termine ahí, sino que, y este es un envite al que les invito, valga la consonancia, ¿verdad?, para el próximo año, no solo hablemos del acceso, sino que empecemos a hablar también de la democratización del éxito en la educación superior. Yo creo que esto también es muy importante. La batalla que hoy estamos recordando es la batalla por el acceso, por la democratización del acceso y también, lógicamente, implícitamente, la batalla por el éxito, por el suceso en materia de educación superior. Y ahí es donde verdaderamente algunas de las ideas que ustedes han compartido no nos hablan de cómo podemos conseguir mejorar el share, por decirlo así, las tasas de participación, sino efectivamente acompañar a los estudiantes, precisamente aquellos que más lo necesitan, dando más a quienes más lo necesitan para conseguir efectivamente que la igualdad de oportunidades en el acceso y el éxito a la educación superior sea un éxito. Yo creo que ustedes saben, y no hace falta que lo indique, pero me van a permitir que lo haga para terminar, que siempre en esta línea pueden contar con la UNESCO y, por supuesto, con nuestro instituto. De nuevo, muchísimas gracias por su participación y les invito efectivamente a que esta discusión siga viva y también que opere en la realidad, como vienen haciendo. Muchísimas gracias de nuevo. De nuevo para ti, Sara. Muchas gracias, director. Ahora hemos recibido algunas preguntas por el chat y las vamos a compartir con nuestros invitados de hoy para ver quiénes o quiénes de ellos quieren abordarlas. Una tiene que ver sobre la opinión sobre las universidades indígenas que hay en algunos países de la región. Y otra, cómo se podría definir o conceptualizar un acceso con inclusión óptima a lo largo de toda la vida, considerando los aprendizajes no formales e informales. Esas son las que tenemos hasta el momento, entonces si quieren levantar la mano o simplemente proceder a responder entre las personas que hoy nos acompañaron en la conversación de hoy. Nuestros rectores invitados. 2 preguntas. Una sobre la opinión de las universidades indígenas que hay en los países de la región y otra sobre cómo se podría definir o conceptualizar un acceso con inclusión óptima a lo largo de toda la vida, considerando los aprendizajes no formales e informales. A ver quién, alguno podría compartir su experiencia en torno a estos temas. Lamentablemente no nos acompaña la profesora Hooker, que hubiera podido abordar el tema de las universidades interculturales. Sin embargo, bueno, no sé si haya alguna otra información de este tipo de institución en la región con las que estén familiarizados nuestros panelistas. Adelante, Sara, director. Ajá, perdón. Sara, no, me gustaría de hablar un poquito más de algo que ha dicho Pedro.
sobre... ¿Devo hablar en portuñol o en inglés? ¿Qué prefiere? Está bien. Como usted No, quiera. Una cosa que ha dicho Pedro sobre acceso e éxito, esta é uma questão muito importante em Brasil, uma coisa que chamamos de permanência, que é importante, muito importante, abrimos acesso para os estudantes, pero se não damos as condições para permanecer haciendo su curso e se graduar, no se puede hacer nada. Esta es una cuestión que se habla mucho en Brasil. En Brasil nos tenemos un apoyo muy grande para los estudiantes que tienen acceso por medio de las cotas universitarias, porque nosotros entendemos que este es un derecho que los estudiantes tienen también. Si hay un derecho para acceso a la educación, nosotros tenemos también que hacer un derecho de permanecer en la educación y se graduar. Pero esto se esbarra en una cuestión muy seria en todos los países, que es el presupuesto por el funcionamiento de universidad pública. Entonces, estamos hoy en Brasil, y Marcelo puede hablar de esto también un poco más, pero por las instituciones federales, nosotros tenemos una situación muy triste, muy difícil, por causa de la pandemia, pero también por causa de la política del gobierno, que es de reducir el presupuesto de las universidades públicas. Con esto, nosotros no podemos muchas veces dar el apoyo que debemos a los estudiantes para la permanencia en la universidad. Esa es una cuestión que se habla mucho en Brasil hoy, que el derecho no solo de acceso, pero de permanencia para que se pueda graduar, y que de facto este acceso a la universidad es una cosa que se completa con la graduación y por mejoría de vida de los estudiantes. Era eso que yo quería decir. Muchas gracias, rectora. No sé si el rector Nobel quería agregar algo a lo que dijo la rectora. No se oye, por favor, okay. el micrófono. Ahora sí. Ajá. Sí, gracias. No, solo quería completar que, bueno, ciertamente estamos viviendo aquí, estamos viviendo aquí en Brasil una situación muy difícil, con una crisis sanitaria, de salud, una crisis económica decorriente de la crisis sanitaria, y ciertamente creo que es una crisis política mucho más fuerte que las otras dos, o sea, como había comentado Sandra. Pero la pregunta era un poco también sobre la educación para la vida, ¿no? Y eso es un poco algo que las universidades están haciendo también como parte de su misión fundamental, tener un poco de cuidado, no solo con los jóvenes que ingresan y con las oportunidades de inicio de carrera, pero también con muchas posibilidades que tenemos para seguir las personas, la gente, en lo que se conoce ahí como lifelong learning, ¿no? Que son oportunidades de enseñar y aprender a lo largo de la vida. Y esos son misiones fundamentales también de las universidades, y que muchas veces no aparecen como tan fuertes, ¿no? en nuestros rankings o cuando se muestran las universidades, pero todas las universidades de la región aquí utilizan mucho mecanismos de vivir en la comunidad, de actuar en la comunidad, y también de actuar en este aprendizado a lo largo de la vida. Y cada vez más, con el cambio demográfico que estamos teniendo aquí en nuestra región, también eso será cada vez más necesario e importante. Pero ciertamente una preocupación muy grande con la permanencia de los estudiantes y evitar deserciones, y que haya gente que no consiga no solo no entrar, pero que tengan que salir bien formados de la universidad. Muchas gracias, rector. Nos llega otra pregunta que compartimos con ustedes, a ver si alguno de nuestros conferencistas de hoy la quiere responder, y quieren conocer su opinión sobre la ampliación de cupos para acceso a la educación superior pública a través de la virtualidad, y pensar en las acciones necesarias para que esto sea exitoso, no solo acceso, sino también titulación.
Opinión sobre la ampliación de cupos para acceso a la educación superior pública a través de la virtualidad. No sé si quieren añadir algo al respecto, con respecto a esa pregunta. También, ajá. Sí, me gustaría hacer un comentario con respecto a eso. A ver, que van en dos direcciones aparentemente opuestas. Yo creo que, por un lado, los instrumentos de la tecnología y de la información en general son una oportunidad genuina para sostener procesos de aprendizaje a nivel avanzado de una manera mucho más generalizada. Y esa oportunidad genuina estamos aprendiendo a usarla en un contexto desfavorable, porque veníamos con cierta lentitud las instituciones universitarias, todas en el mundo, esto es una discusión más general en este plano, y la realidad del COVID nos obligó a un tránsito más yo diría, más abrupto. No obstante, también hay que ser cuidadoso, porque uno de los elementos que encontramos nosotros en este escenario del COVID, y tiene que ver con una reflexión que Pedro incorporó hacia el final, pero creo que es bien relevante, es que el COVID genera efectos de muy corto plazo, sanitarios en primer lugar, pero hay herencias de largo plazo educativas muy complejas. Entre otras cosas porque lo que hizo el COVID en este año 2020, por ejemplo, es incentivar las diferencias, es ampliar las brechas que ya teníamos. Los estudiantes en Uruguay de secundaria, culminando su formación secundaria, en la educación pública están claramente en peor condición que la educación privada. O sea, van a ingresar con un diferencial todavía mayor a la educación superior, entre ellos. Y por lo tanto con riesgos de abandono, de dropout en el camino más altos. Yo esto quiero decirlo porque creo que al revés lo que tendríamos que tener son políticas contracíclicas muy marcadas para compensar estos problemas que tenemos en la culminación de educación secundaria en este momento. Pero a la misma vez, la tecnología que puede ser un camino de democratización, que hay que explorarlo, que no es la panacea, o sea, hay que hacer un uso inteligente e informado de la tecnología, en este momento también generó mayores desigualdades. Los estudiantes que tuvieron mayor dificultad para mantenerse conectados a la comunidad universitaria fueron aquellos que no tenían ni los laptops adecuados, tuvieron que emigrar a sus hogares de origen, en lugares donde la conectividad no era tan buena, con hogares de pertenencia donde no tienen espacio físico para poder estudiar de forma razonable, donde tienen que a veces combinar cuidados infantiles o de ancianos con el desarrollo de la actividad de estudio. O sea, también la no presencialidad puede generar situaciones de mucha vulnerabilidad y desigualdad. En eso creo que hay que combinar simultáneamente lo que es la palanca democratizadora de la tecnología con no creer que la tecnología no requiere otro tipo de apoyos para poder concretar la posibilidad efectiva de diferenciar circunstancias y situaciones para asegurar que todos puedan avanzar. Porque efectivamente, tecnología sin otros apoyos puede implicar también situaciones de encimamiento en hogares con muchas vulnerabilidades, en donde es imposible el desarrollo mínimamente de la educación en condiciones adecuadas. Muchas gracias, rector. Creo que un comentario por el chat dice: democratización de la educación superior es igual a acceso democrático más continuidad hasta diplomas, titulados o graduados. Además, se necesita investigar las condiciones de los egresados, inserción en el mundo de trabajo, ingresos, formación continuada, etc. La estratificación social de graduados es problema igualmente. Creo que es todo lo que tenemos por acá. No sé si desean hacer algún comentario al cierre antes de despedir el espacio. La rectora quiere tomar la palabra. Sí, me gustaría solo de complementar algo que ha dicho Rodrigo, que es muy importante. Es una cosa que se pasó durante esta pandemia. La situación es muy complicada para los estudiantes que tienen acceso a la universidad, pero que vienen de estratos sociales más bajos por causa de la desigualdad digital, que es una cuestión muy seria para nosotros. Entonces, pensar en la educación en línea como la solución para a situação que vivimos hoje é uma coisa muito difícil. Então, estou de acordo com o que ha dicho Rodrigo, porque aqui em Brasil falamos muito de esto. A desigualdade tecnológica, digital em nosso país está sendo uma situação muito complicada, porque temos a longo
plazo una situación en que los estudiantes que vienen de estratos con más dificultades socioeconómicas não poderão completar seus cursos e não poderão, de facto, ter uma educação que lhe permita o acesso à educação superior. Então, esta é uma questão que nós temos que lidar hoje. Para começar a ser a educação em linha, como nós estamos fazendo, tivemos que primeiro, dar a los estudiantes las condiciones para que pudiesen hacer los cursos en línea. Y esta es una cosa que se pasa en todas las áreas. Entonces, a largo plazo, la pandemia irá certamente causar dificultades para las poblaciones más vulnerables, que son los más pobres, la población negra de Brasil también, las mujeres, las poblaciones indígenas, son todas esas que hicimos un trabajo muy grande en los últimos años para incluir en la universidad, están en riesgo muy serio diante de la pandemia y las consecuencias que nosotros tenemos. Entonces, algo que precisamos empezar a discutir, cómo traer de vuelta esta población o mantenerlos en la universidad para que concluam seus estudos. Eu creio que esta é uma situação muito delicada para nós outros em Brasil, porque é parte também da situação de outros países em América Latina e Caribe. Muchas gracias, rectora. Nos preguntan que si esta grabación estará disponible y sí, efectivamente, la vamos a colgar en nuestro canal de YouTube de UNESCO y ESALC para las personas que quieran revisarla o que no se hayan podido conectar y colocaremos los enlaces también desde la página web de UNESCO y ESALC. Como ya no hay más preguntas, entonces pasamos a despedir este espacio. Queremos agradecer a los asistentes, a las personas que nos acompañaron en calidad de panelistas a esta reunión el día de hoy, de parte del director de UNESCO y ESALC, Francesc Pedró, y de su equipo de trabajo. Queremos agradecer su presencia, el acompañamiento en este tema tan importante en el marco de la celebración del Día Mundial de Acceso a la Educación Superior y en paralelo al lanzamiento del informe que ha lanzado hoy el Instituto, el ESALC, con respecto al acceso en el mundo, al acceso a la educación superior en el mundo, las tendencias actuales. Entonces, estaremos publicando el video, el informe en nuestra página web, www.iesalc.unesco.org. Y bueno, vamos a proceder, si nos ayuda Edward, a tomar una foto de despedida de la actividad de hoy para que estén todos nuestros invitados. A ver. Si pueden encender sus cámaras, por favor, para hacer una foto de despedida. Muchas gracias. Bueno, creo que no han podido encenderlas todos. Bueno, entonces, si no se puede hacer, lo haremos. Ya están comenzando a encender. A ver, Edward, si puedes encender, por favor, la cámara de la rectora. De la rectora Sandra. Del rector Beckels. No, pues creo que tenemos problemas encendiendo las cámaras. Entonces, bueno, será hasta una próxima oportunidad. Pronto los estaremos invitando a otra reunión que vamos a tener sobre este mismo tema el mes que viene, antes de despedir el año. Entonces, agradecemos su
acompañamiento el día de hoy y los invitamos a seguir nuestras redes sociales para hacerle seguimiento a los informes que desde el instituto vamos a ir divulgando vinculados al tema del acceso a la educación superior y otros. Muchas gracias. Feliz día.